Vamos a tratar este tema de cómo identificar si soy violento o si en mi entorno hay violentos. Bueno, en esta época que estamos viviendo actualmente de pandemia, es muy lamentable ver los índices de violencia intrafamiliar que lastimosamente cada vez son más altos. Por ejemplo, en Colombia se ha incrementado la violencia en un 175%. Y según los datos de la Fiscalía General de la Nación, durante marzo y agosto del 2020 se registraron 38.331 casos de violencia intrafamiliar, es decir, 239 casos al día, y quizás para ser un poquito más exactos, se presentaron 9 casos cada hora. Es una cifra realmente alarmante. Y pues estas son las cifras de los denuncios ante la Fiscalía, aunque sabemos que pues obviamente podría ser una cifra mucho más alta, ya que hay muchos casos que no se denuncian. Es muy devastador identificar que los casos de violencia contra la mujer tienen un mayor índice, seguido por los casos de violencia contra menores de edad y, eh, por último, los casos que se ven contra adultos mayores. No sé si pasa en Bolivia, pero realmente estas cifras se incrementaron, quizás se triplicaron al inicio de la pandemia hasta la fecha. Podemos ver que las BIF van en crecimiento y es lastimoso escuchar que Latinoamérica sufre este, por así llamarlo, cáncer. Entonces, inicialmente vamos a recordar qué es violencia, como nos compartió la licenciada Sandra Bolívar en la primera conferencia, si no estoy mal. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, define violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos del desarrollo o privaciones. ¿Sí? Es todo lo que va en contra del bienestar psicosocial, emocional del ser humano. Todo lo que atente con la integridad personal o colectiva es violencia. ¿Sí? Quizás en muchas ocasiones esto lo pasamos por alto, pasamos ciertos comportamientos, actitudes, expresiones y quizás nuestras conclusiones pueden llegar a ser poco profundas. Podemos incluso a veces pensar que mi actitud es porque hoy no tengo un buen día o si tengo pareja, tengo esposo, novio, un amigo especial y se comporta de una forma violenta, quizás tendemos a justificar esas reacciones como, bueno, quizás él o ella no se siente bien o no tiene un buen día, o quizás también observamos reacciones en las personas que están a nuestro alrededor, quizás que no tienen ese vínculo afectivo tan fuerte. Y también podemos observar reacciones en las personas que están en nuestro entorno y podemos concluir lo mismo. Podemos decir, no, quizás tiene un mal día, no se siente bien y por eso reacciona de esa forma. ¿Sí? Pero a veces debemos aprender a identificar ciertas señales o signos que nos pueden llevar a identificar si yo soy una persona violenta o si en mi entorno hay personas violentas. Inicialmente debemos tener en cuenta dos cosas: que la conducta violenta puede ser causa de una condición por trastorno psicológico, y dos, que la conducta violenta es un modelo aprendido y está ligado a nuestro contexto familiar, nuestro contexto sociocultural, donde adoptamos características que van a influir en mis reacciones ante situaciones que causan tensión. ¿Sí? Principalmente serían esas dos, por así llamarlas, condiciones que debemos tener en cuenta. Ahora bien,
Algunos signos que podemos tener en cuenta para identificar si soy violento o si en mi entorno hay personas violentas podrían ser los que tenemos aquí en pantalla. En primer lugar está la impulsibilidad. El orden no quiere decir que ese sea las características que debemos tener, sino, digamos, son signos generales, ¿sí? Aquí no están todos, porque realmente para identificar si soy violento o no, pues realmente los signos son más, es más amplio. Pero estas serían como los más fáciles de identificar, ¿sí? La impulsividad, que es esa reacción inmediata, eso que causa en mí alguna situación de molestia. ¿Cómo yo reacciono? De forma inmediata, ¿sí? Esas cosas que no proceso, que no puedo controlar, esa emoción que surge de un momento a otro. Esa emoción agresiva de rechazo. ¿M? El no reconocer los errores, ¿sí? Le cuesta a esta persona identificar que falla, ¿sí? Es ese tipo de personas que considera que las personas que están en un error son las de mi entorno. Yo estoy bien, yo hago las cosas bien, no tengo fallas y los que están actuando mal o los que canalizan las cosas de una forma errada son las personas que me rodean, mi pareja, mi hermano, mi primo, mi tío, mi papá, mi mamá. O mis compañeros de trabajo. Esas son las personas que realmente tienden a tener un signo o una característica de persona violenta. Cuando usted sienta que en todo lado hay conflicto, si usted está presente, que todo el mundo está en contra suya, bueno, revisémonos. Otra característica, otro signo puede ser la irritabilidad. Cuando esta persona es excesiva, quizás eleva el tono de voz con bastante regularidad, se molesta incluso con cosas o con situaciones que a los demás pueda que no les incomode, y realmente no se aguanta. Aquí usamos mucho una frase coloquial, es que no se aguanta ni un chiste, ¿sí? O sea, no se le puede decir nada porque inmediatamente genera esa molestia, ¿sí? Está siempre a la defensiva. Tiene una actitud egoísta, es una persona que solamente piensa en ella, que incluso se victimiza eh, porque considera que todo debe ser solamente para ella. ¿M? Tiene dificultad para expresar sus emociones, como la empatía, la compasión, esa calidad humana que quizás a muchos puede representar. Estas personas tienen mucha dificultad para expresar ese tipo de emociones. Tiene baja autoestima, que es prácticamente el rechazo hacia sí mismo, no se acepta tal cual es, vive juzgándose, criticándose, señalándose, y esto hace que pues su autoestima decaiga. Otro signo, en algunos casos, es el consumo de sustancias como el alcohol, las drogas e incluso un uso inadecuado de medicamentos de venta libre, ¿sí? O incluso, no sé, en algún momento le dieron una medicina por alguna situación y ya empezó a usarlos de manera constante y se generó una adicción, ¿sí? Necesita consumir algo. Quizás con la justificación sí, la justificación de decir, no, es que el medicamento me ayuda a controlarme. Son personas que también se empiezan a automedicar porque no quieren asumir realmente que necesitan una ayuda. Tienen cambios súbitos de humor. Un día están bien, al momento se sienten súper incómodos y tienen un alto índice de control, ¿sí? Todo lo quieren controlar, incluso las personas que lo rodean, lo que hacen, hasta lo que dicen, ¿sí? Quieren que todo esté bajo su dirección. Cualquier cosa que esté sucediendo, ellos deben tener el control, ¿sí? Teniendo en cuenta estos puntos que acabamos de mencionar, podríamos identificar en este momento, cada uno ahí desde sus casas donde se encuentra,
puede identificar si quizás alguna de estas características mm, pueden asociarse a usted. Podríamos definir, bueno, quizás soy algo violento o quizás puedo identificar X persona o mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposo tienen ciertas características aquí mencionadas. Pueda que tenga personas en mi entorno y no lo haya identificado. ¿Sí? Esto me va a ayudar a identificar esta situación. Igual no es fácil, nada fácil, aceptar o identificar que tenemos personas violentas o somos violentos. ¿M? Hemos identificado de pronto diferentes conductas que han desencadenado nuestras reacciones y estas no han terminado bien. ¿M? Pueda que alguna situación que se nos haya presentado en el transcurso de nuestra vida nos haya generado una reacción violenta y haya terminado en una situación difícil, ¿sí? La consecuencia haya sido fatal. A veces muchas personas dicen, es mejor no hablar mucho para no pecar o no involucrarme mucho en ciertas situaciones porque en cualquier momento pueden terminar mal. Bueno, esas personas están haciendo lo correcto porque entienden hasta qué punto pueden llegar. ¿M? Pero cuando esto no es fácil de identificar, cuando mis reacciones son injustificadas o son reacciones por cosas que realmente no me están vinculando directamente a mí, sino es una situación quizás externa, pero mis reacciones de violencia, de agresión, debo revisarme. ¿Listo? Sin embargo, pues el reconocer que tengo una situación que requiere de atención e incluso de intervención profesional es un buen paso para empezar con cambios sustanciales. Es muy importante conocer las redes de apoyo que tenemos en nuestros entornos, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestro país, porque hoy día de pronto el desconocimiento de estas redes de apoyo han hecho que la violencia se incremente. ¿M? Pero estos lugares, estas redes de apoyo o centros donde podamos nosotros acudir, tener una orientación y poder canalizar cada situación que nos lleva a desencajarnos, lo digo yo, nos ayuda realmente a empezar a canalizar nuestras emociones y a tener autocontrol. ¿M? También el asistir o el buscar ayuda nos va a permitir identificar si nuestra conducta es un modelo aprendido o si es algo que tengo por una situación no resuelta o quizás algo que viví que causó un traumatismo en mi persona y lo tengo allí como encapsulado, como que generé un bloqueo interno y cada situación que genere, no sé, una reacción o algo que no me gusta, inmediatamente sale a flote ese pico de ira, por así llamarlo. Existen diversos estudios en torno a las estrategias de afrontamiento. Sin embargo, un profesional capacitado puede ser una ayuda muy significativa para el proceso que una persona violenta o que es víctima de violencia debe tener. Muchas veces podemos identificar situaciones de violencia en nuestro hogar y a veces quizás hacer caso omiso, pensando que la situación se dio por el momento o que la situación se presentó porque yo la causé, pero debemos prestar mucha atención, ya que el dejar pasar este tipo de situaciones en el futuro puede ser irremediable, ¿sí? Hay casos donde eh, una pareja de esposos, el esposo llega malhumorado, la esposa no le tiene la comida lista y se genera una confrontación, una pelea que termina en golpes y pues incluso en la muerte. Entonces, si dejamos pasar situaciones por más mínimas que sean, pueden ser eh, una situación que no sea, que no tenga reverso. El ser guiado por alguien
bien sea un profesional, un terapeuta, nos puede ayudar a identificar la raíz que desencadenó cierto comportamiento violento. ¿Sí? Y cómo nosotros podemos controlar. Por otro lado, reconocer qué emociones se generan para así modificarlas, ¿sí? Ciertas situaciones, empiezo a identificar que cuando sucede A, B o C, como que no, me molesto, hay algo en mí que no me gusta, que me hace sentir como un rechazo, como ese deseo de confrontar, de generar discusión. Esto me va a ayudar a reconocer estas emociones y empezar a generar mecanismos para modificarlas, para atenuarlas, para evitarlas, ¿sí? Llegando a que sea el cambio desde mi interior para que obviamente en mi actitud yo ya entienda qué situaciones son las que quizás me están irritando y cuáles debo evitar o cómo debo manejar la situación. Eso es un ejercicio de autocontrol, ¿sí? El entender la situación, el entenderme desde adentro para saber cómo voy a reaccionar ante una situación que me genere una reacción violenta. ¿Sí? Realmente podemos ver que el ser humano puede ser una montaña rusa, ¿no? O sea, y digamos nosotras, las mujeres, eh, por nuestros ciclos hormonales, somos en sí una montaña rusa. Hay muchos memes que he visto por redes sociales de que hágase profesional en el entendimiento de la mujer, quién puede entender a una mujer, quién las entiende. Bueno, porque según esos memes, pues nadie nos entiende. Pero realmente podemos identificar que todo ser humano puede ser una montaña rusa por la situación que sea. Y esta montaña rusa requiere un autocontrol. ¿Mm? Todos en cualquier momento de nuestra vida podemos presentar episodios de molestia, ¿sí? Algo no nos gusta, algo nos incomoda, pero necesariamente no serán considerados como violentos, ¿sí? Porque nosotros somos los encargados de controlar nuestras reacciones, nuestra emoción. ¿Mm? Pero si estas situaciones que nos pueden causar esa molestia no son controlados, pueden desencadenarse en situaciones violentas. Entonces, debemos ser muy, muy concisos en buscar esas ayudas, esas estrategias de afrontamiento, esos profesionales o terapeutas que nos puedan ayudar a canalizar nuestras emociones para así poder desarrollar un autocontrol, que es prácticamente lo primordial. Ahora bien, ¿cómo se convive con una persona violenta? Creo que no es nada fácil em, responder esta pregunta. Puede que para muchos de nosotros sea difícil. ¿Cómo, cómo se convive con una persona violenta? Y si nos hacemos esta pregunta, empezamos a pensar, ay, ¿será que yo vivo con personas violentas? Y empezamos a mirar, no, pero mi papá se comporta así, sí, él es como violento. O bueno, pero ¿qué estoy viendo de él violento? ¿Será porque quizás yo no soy obediente y él reacciona de una forma violenta, pero realmente es una molestia porque yo no soy obediente? Es realmente muy difícil empezar a entender esta identificación, pero la idea es que cada uno de nosotros podamos identificar, ¿sí? Em, Considero que el vivir con una persona violenta no debería ser algo normal, ¿sí? Em, pero lastimosamente, Latinoamérica, nosotros vivimos en un contexto sociocultural violento. ¿Sí? Tristemente, Colombia hace parte de los países más violentos en América Latina. Solo en el 2020, el año pasado, la Organización de Naciones Unidas documentó 66 masacres, donde 250 personas fueron asesinadas en 18 departamentos. Esto es la cifra visible, ¿sí? Lo que la ONU identificó de acuerdo a las denuncias que se hicieron. Obviamente son masacres en gran masa,
pero sabemos que existen muchos casos violentos que no son denunciados, quizás por temor, por falta de conocimiento o ya porque muchos lastimosamente se han acostumbrado a vivir en climas sociales tóxicos. Y creo que esto es lo que más afecta a nuestra cultura latinoamericana, el, el acostumbrarnos a la violencia. Colombia, quizás por muchos años, siglos, ha estado en violencia. El conflicto armado ha sido algo que es el pan de cada día y quizás ya muchos tienen como que es normal, ¿sí? Como que, ¿qué sería de Colombia sin la violencia? Como que ya es algo como cuestionable. Pero esa misma condición de acostumbrarnos hace que no veamos con lo llamaría con el respeto que se debe ver este tema, porque realmente es confrontante ver cómo las generaciones, ¿sí? Se va multiplicando esa violencia. ¿Mm? Hoy día, las bandas delincuenciales en Colombia son muchachos, muchachos menores de 16 años, donde ellos, al no ser judicializados, pueden hacer lo que quieran. Solamente si se captura un niño o un joven menor de 16 años que haya asesinado, que haya violentado a alguien, lo llevan a una correccional por mucho 2, 3 años y ya lo sueltan porque no lo pueden judicializar, porque es menor de edad. Pero vemos cómo esta situación de violencia se ha vuelto como el pan de cada día, incluso ya una costumbre y es muy triste. Pero ¿qué podemos hacer para mitigar la violencia o las reacciones violentas? ¿Sí? Inicialmente podemos establecer normas claras desde el hogar, como dice en mi hoja de vida que comentaba, que leía Lisette. Para mí, todo inicia en la familia y todo va a terminar en la familia. Nace un bebé y la familia es feliz, muere una persona y la familia es la más triste y la que queda más devastada. Pasa una situación difícil en la familia y pues su núcleo es el que está ahí acompañando. Entonces es necesario establecer normas claras, debemos definir qué derechos y deberes serán establecidos. Es como el ADN de nuestra familia. Todos los individuos que hacen parte de esa familia deben estar involucrados en la elaboración de esas normas y así esto permitirá establecer límites en la conducta. Deben ser fáciles de entender y todos deben estar de acuerdo. ¿Por qué deben ser fáciles de entender las normas? Porque si en una familia, por ejemplo, de 4 personas, donde es papá, mamá e hijos, y quizás los hijos, no sé, no lleguen a los 10 años, si ponemos normas, no sé, que no sean entendibles o no tengan un lenguaje acorde para nuestros hijos, pues va a ser muy difícil que quizás ellos las cumplan, porque no va a ser fácil de entender. Y si ellos no están involucrados, pues tampoco va a ser fácil de que ellos la cumplan, porque como padres podemos poner unas normas o conocer un parámetro de conducta, pero si nunca se los transmitimos a nuestros hijos y ellos se portan mal o se portan en contrariedad a la norma que nosotros establecimos, pues los vamos a castigar. Pero los niños van a quedar como, bueno, ¿y aquí qué pasó? Porque no los involucramos en la creación, la construcción de esas normas. Yo podría sugerirles la elaboración de un escudo familiar donde se identifiquen los valores prevalecientes en la familia y a los que todos van a estar direccionados, ¿sí? Valores, comportamientos, conductas que los identifique como familia, que sea algo que no va a cambiar. No sé, pueden pensar, ¿no? Los valores de mi familia son la honestidad, la responsabilidad, el respeto y el trabajo. Un ejemplo. Entonces, no, por ejemplo, me salió un trabajo, pero ese mismo día, el primer día que empieza mi trabajo, tengo un paseo. Pero si mis valores, entre el círculo de mis valores o el escudo de mis valores está el trabajo, pues, ay, qué pena.
El paseo después, primero cumplo con el trabajo, porque es algo que me va a identificar. Y esto nos va a ayudar a fortalecer esas normas. También fortalecer los canales de comunicación, escuchar activamente, evitar al 100% el señalamiento, las críticas, debemos ser empáticos, así podremos crear un ambiente de confianza, debemos ser modelo para los más pequeños, no podemos decir una cosa y hacer otra porque vamos a generar una contrariedad en los más pequeños y todo tiene que ir ligado. En tercer lugar, la recomendación sería el diálogo y la mediación. Esto ayudará a la resolución de conflictos cuando se presenten, porque se van a presentar. ¿Sí? Los conflictos no son, ay, vamos a inventarnos un conflicto. No, los conflictos pasan. Por más pequeños que sean, debemos intervenirlos y ayudar a llegar a una solución. Quizás a veces los niños pequeños o si los hijos tienen sus diferencias, tienen sus peleas de hermanos. Nosotros como padres debemos ayudarles a que ellos aprendan a solucionar esos conflictos, a que el diálogo sea la primera herramienta que ellos puedan buscar. En cuarto lugar, exteriorizar en el momento oportuno las emociones. A veces nos guardamos las cosas y eso empieza a generarse como un vaso de agua, ¿sí? Empezamos a llenar, pasó algo y, ay, me molestó, a llenar y a llenar. Y ya resulta que en cualquier situación puede ser que, no sé, estoy con mis compañeros del trabajo compartiendo y un compañero movió el brazo y me regó el jugo. Inmediatamente yo exploto, reacciono de una forma supremamente inadecuada y resulta que exploté porque en mi casa nunca pude exteriorizar lo que estaba pasando en mí. Cada pelea, cada discusión con mis padres, cada molestia con mis hermanos, nunca la exterioricé. Entonces va a llegar el momento en que voy a explotar y lo voy a hacer de la peor manera. Existen técnicas de control emocional que pueden ayudarle, técnicas de respiración, también salir físicamente de la situación de estrés. Esto le va a ayudar también a canalizar esa ira. Pensar en lo peor que puede llegar a pasar si dejamos llevarnos por ese momento. Eso también le permitirá disminuir el nivel de exaltación y lograr mantener la calma. En quinto lugar, dejar a un lado el orgullo. Esto no es fácil, pues siempre nosotros queremos tener la razón. Eso es algo que siempre pensamos que estamos en lo correcto. Pero cuando nos damos cuenta que no siempre tenemos la razón, que debo expresar el afecto o la situación hacia los demás integrantes de la familia, esto va a ayudar a que yo pueda expresarme fácilmente. ¿M? Y por último, pero no menos importante, tenga en cuenta el lenguaje no verbal, sobre todo con los niños más pequeños. Ellos a veces no encuentran las palabras para expresar sus emociones de ira, de molestia. Y si no lo sabemos escuchar, si no lo sabemos leer, podemos causar situaciones complicadas en ellos. Em, en ocasiones no sienten que están diciendo lo que realmente sienten, entonces pongámonos al nivel de ellos y ayudémosles, démosles vocabulario, palabras, herramientas que ellos puedan empezar a adquirir para poder expresar lo que sienten. Estas recomendaciones nos van a ayudar a que quizás si soy una persona violenta o si en mi entorno convivo con personas violentas, se minimice esa reacción, ¿sí? Definitivamente, pues la violencia no conlleva nada, conlleva a más violencia y ahí seguimos en un círculo que no tiene fin. Entonces, realmente el vivir con personas violentas no es nada fácil. Debemos buscar orientación profesional que nos permita mitigar estas causas eh, de violencia e identificar si quizás existen patrones de trastornos que son desconocidos para nosotros. Em, y
Y gracias.